¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Retos, un ejercicio periodístico que se transmite todos los domingos a través de la mejor 92.5 FM y que también usted puede ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. Estamos de manera simultánea en nuestro canal de YouTube, nos encuentra como MBS Noticias Monterrey. Ahí en la sección de videos le va a aparecer todos los capítulos, todas las entrevistas que hemos realizado como parte de su programa Retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey. Échele un vistazo en alguna oportunidad. Yo soy Carlos Campos Silva, estamos atentos a sus comentarios, nos puede dejar sus opiniones, sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube, ahí en la bandeja de comentarios, o de manera directa en @carloscampos_S1. El día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, algo que está sucediendo en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, que tiene que ver con la presencia de personas en condición de calle. Hay una cantidad importante de personas en condición de calle, personas que presentan alguna condición de salud mental o, en su caso, de adicciones, pero que también se combina con la gran presencia de personas migrantes, muchos de ellos que vienen a ganarse la vida o que vienen en busca de cruzar hacia los Estados Unidos, pero muchos de ellos terminan viviendo en la calle, expuestos también a los peligros, pero también representando un riesgo cuando tienen estos problemas o de salud mental o, en su caso, de adicciones o alcoholismo. Vamos a analizar qué se puede hacer en este caso, qué hay detrás de estos episodios de agresividad protagonizados por estas personas en condición de calle en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, claro, sin estigmatizar a toda esa población. Para ello, le doy la más cordial de las bienvenidas y saludo con muchísimo gusto al psiquiatra Erasmo Saucedo. Mi estimado doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación para compartir estos puntos de vista con todo tu auditorio. Encantado de estar en tu programa, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted por su tiempo. ¿Qué está pasando en el centro de la ciudad de Monterrey? Esta combinación de violencia, esta combinación de calle y el tema de la salud mental, porque estos episodios que hemos vivido no necesariamente tienen que ver con personas en condición de calle, como el caso reciente de un hombre que empujó sin ningún motivo a una persona de la tercera edad y que terminó cayendo y falleciendo, atropellado por una unidad de carga. ¿Qué está pasando? Sí, fíjate, Carlos, que esa fue una noticia pues que es muy impactante, se hizo muy viral, esas imágenes, esos videos, una situación bastante desafortunada pues para el señor y para la otra persona. Eh, y bueno, y lo que yo fíjate, yo también el fenómeno de la violencia es un fenómeno que me intriga mucho, que me apasiona, porque Carlos, tenemos que diferenciar una cosa es violencia y otra cosa es equipararla con problemas mentales o con salud mental. O sea, decir que una persona por tener una situación de violencia, un conato de violencia, que ha perdido los estribos y decir, bueno, es que esa persona tiene un problema de salud mental, yo creo que ahí sí estamos estigmatizando. Ok. Entonces dije, cuando me hiciste el favor de invitarme, Carlos, a la entrevista, estuve pensando mucho cómo no asociar el fenómeno de la violencia, que a veces es cotidiano, que como tú dices, y que bueno que están haciendo este tipo de programas, Carlos, se ha hecho más frecuente. O sea, es más frecuente que veamos con actos de violencia y sobre todo, bueno, ahora las redes sociales pues es un gran amplificador de lo que está sucediendo. Ujú. Entonces, Sin lugar a pero dudas. fíjate, pero luego le dice un poco de seguimiento a esa noticia y pues con los elementos que tendremos que hay en las noticias que lo han reporteado, pues no podremos concluir que la persona tenga un trastorno mental o un problema de salud mental. Y ahorita, si quieres, ahondamos un poquito más en eso y por qué te comento lo que te comento. Perfecto, doctor. ¿Qué puede pasar en la mente de una persona independientemente si tiene o no una cuestión de salud mental? Pero sobre todo cuando hablamos de una persona que en teoría se encuentra bien, como este hombre que empuja a la persona de la tercera edad, que al momento la fiscalía no ha dicho que tenga alguna condición o algún problema. Exacto. ¿Qué puede pasar en la mente de una persona que llega a esos extremos y que sin ningún motivo aparente tiene ese tipo de comportamientos? Hijo, es que sabes que Carlos puede ser muy desafortunado porque mira, eso sucedió en Ruiz Cortines y con Cheyo.
correcto. dos avenidas súper transitadas, donde hay trailers, donde hay mucho tráfico de personas y también pues de automóviles. Pero supongamos, pasó esta situación, vamos a suponer que haya pasado, pues no sé, en Pesquería, a lo mejor en la intersección de dos calles, pues no hubiera pasado lo que pasó. Es Sí, claro. decir, si te fijas, se combinan muchos factores, entonces no hay que decir, bueno, es que la persona tiene una intencionalidad, porque lo que yo vi también, la Fiscalía Especializada contra Delitos así de estas características, pues lo tienen vinculado a proceso por homicidio, pero Ujú. aparentemente no hay una causa, no hay una causalidad. Lo que también se dice de este joven, de este muchacho, pues es una persona joven, pues es que parece que traía ahí alguna sustancia que parece marihuana, pero eso tampoco nos puede decir que la persona estaba intoxicada. Y creo que la Fiscalía ha sido muy cuidadosa por los derechos humanos y por la discriminación que existe hacia las personas con trastornos mentales. No sabemos si la persona estaba intoxicada o no, no sabemos si tiene un trastorno mental o no. Y te digo, para configurar, decir, bueno, es que esta persona tiene un trastorno antisocial de la personalidad, que sería lo primero que tú puedes asociar, que tú dices, oye, a ver, ¿cómo es posible que alguien aviente a otra persona a la calle para que alguien lo atropelle? Según lo que dice la fiscalía, o sea, no tenía una intencionalidad, fue un homicidio y aparentemente no hay una intencionalidad. A lo mejor la persona está pasando por un mal momento, fue alrededor de las 5 de la tarde, me parece, no sabemos sus condiciones personales, emocionales, de familia, todo el contexto. Entonces yo creo que hay que entender, o sea, y por eso me gustó mucho la invitación que me hicieron para entender el fenómeno de la violencia y no decir, esta persona tiene un trastorno mental, la otra persona también que pasó algo, un conato de discriminación, es una persona que tiene un trastorno mental. ¿Por qué no? Porque la verdad es que decir que una persona, por ejemplo, supongamos, partamos de que, ¿sabes qué? Tiene un trastorno disocial de la personalidad. Eso es Ujú. súper arriesgado. Es súper arriesgado hacerlo porque los psiquiatras, por ejemplo, nos tardamos 5 o 6 horas de estar platicando con una persona para poder llegar a un diagnóstico y hacer estudios generales, a lo mejor hacer estudios de imagen, una serie de situaciones que tenemos que considerar los médicos para poder llegar a un diagnóstico. De hecho, la fiscalía mencionó justo ese punto, que pudiese ser un evento circunstancial. Incluso Exacto. la defensa de este hombre intentó argumentar que se trató de un homicidio preterintencional. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo la intención, sí, de empujarlo, De mas no de empujarlo. provocarle ese Sí, daño que terminó en el fallecimiento de este sí. hombre, porque incluso se ve cómo trata de, pues, de Trata luego rescatarlo, de, ¿no? sí, de rescatarlo. O sea, es lo que te decía yo, por eso, Carlos, imagínate que esto pase en Pesquería o que pase a lo mejor en Ciénega de Flores, en unas calles, en una intersección. Pues sí tuvo la intención de empujarlo, sí lo empujó, pero a lo mejor el delito que le estarían imputando no es de un homicidio, sino pues de agresión, de violencia. Entonces Claro. eso es lo que dicen, o sea, la fiscalía. Entonces, yo que le pediría a la comunidad muy respetuosamente es no hagamos juicios sumarios, porque a veces las redes sociales, mira, las redes sociales nos ayudan mucho, pero también nos pueden perjudicar bastante para que nosotros hagamos juicios sumarios, juicios inmediatos, sin una base sólida. Y los científicos, los que estamos en la academia, yo soy profesor de la universidad, soy científico, tenemos que tomar con mucha cautela cuando nos preguntan sobre un acontecimiento. Y más en este caso que te digo, de salud mental, porque la salud Ujú. mental está muy estigmatizada. Casi todo lo que pasa en la sociedad, un homicidio, un accidente, violencia, problemas de pareja, inmediatamente me los asocian con problemas mentales, cuando no, cuando te digo que el estudio del fenómeno de la violencia va aparte, corre por un camino completamente diferente, Carlos.
Doctor, para usted que nos sigue en radio, estoy conversando con el psiquiatra Erasmo Saucedo. Estamos hablando justo de este tema de la violencia y este conjunto de factores. Poníamos sobre la mesa, usted ponía sobre la mesa estos dos casos. El evento que sucedió en Ruiz Cortines y Conchello, este hombre de la tercera edad que muere después de que fue empujado, pero también otro evento, el que sucedió en uno de los vagones del metro donde pues, se fueron a los golpes. Hubo primero ahí una discusión, Claro. aparentemente por un tema relacionado con la discriminación. ¿Cómo entendemos esta violencia urbana, esta violencia citadina? ¿Qué elementos la están detonando? Por ejemplo, es que fíjate, mira, si tú te fijas, dos elementos, dos situaciones violentas donde ya dijimos, bueno, la de este muchacho con el señor, aparentemente no había la intención de matarlo. Sí tenía violencia, por supuesto, ahí está la violencia, es incontrovertible, pero si te fijas, la otra situación que se dio entre estas personas que iban en la línea 2 del metro, ellos, o sea, sí, la interacción previa a que se hayan ido los golpes, sí fue de racismo, sí fue de discriminación y sí fue de xenofobia. Ahí sí hay una intencionalidad. O sea, ahí tú estás tratando de agredir a una persona por lo que tú quieras. Ujú. En este caso, yo supongo que por su color de piel. Realmente no he visto esa noticia tanto, la estuve estudiando, pero realmente no me metí tanto en esa situación. Pero bueno, lo que se ve ahí sí es que, si te fijas, es una situación nuevamente de violencia que va escalando, Carlos. Que creo que aquí yo quiero como aprovechar para ser un poco didáctico para decir, oye, esos dos fenómenos no son problemas mentales, no son problemas de salud mental, son problemas de violencia y como tal lo tenemos que ver así y como sociedad tenemos que educarnos, instruirnos, porque ciertamente la violencia es más frecuente en ciudades grandes, pero no crees que es tan frecuente. Por ejemplo, estuve revisando un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos entre el 2005 y el 2022 de accidentes automovilísticos y de conatos de violencia que existían. 2,4 millones de accidentes y de encuentros violentos entre personas se estuvieron estudiando. Y entonces ellos decían, oye, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la aglomeración, tiene que ver con el clima, tiene que ver con la presión atmosférica. Y bueno, todos esos elementos van sumando, pero no son una explicación como tal para el fenómeno de la violencia, Carlos, porque el fenómeno de la violencia es multifactorial. Ujú. En el caso que tú me estás preguntando de la discriminación, bueno, ahí está claramente que hay una discriminación y que hay una xenofobia, que hay una falta de educación y de respeto hacia el otro. Ok, perfecto. Pues interesantes estos puntos que nos comparte doctor Erasmo Saucedo, psiquiatra, que ha venido pues efectuando este análisis, esta revisión de estos casos que se han presentado recientemente, principalmente en el centro de la ciudad de Monterrey. Se Sí, mencionan varios factores. Otro, no sé si tenga que ver, doctor, a el ver, hecho de Carlos. estar inmersos, porque este tipo de violencia que estamos viendo es diferente a la violencia que se ha documentado históricamente, al menos en la historia reciente, y que tiene que ver con los grupos delictivos, con los hechos violentos, con la ejecución de personas en vías públicas. Es decir, esta cultura violenta ha venido a permear a la comunidad de la zona metropolitana y pudiéramos estar pensando que se trata de otro factor que está repercutiendo en nuestro comportamiento? Fíjate que sí, Carlos, o sea, yo creo que sí, pero mira, pero también tenemos que ser muy cuidadosos, porque Ujú. cuando un científico te dice, es un factor que incide, te tiene que decir qué tanto incide, del 1 al 10 qué tanto incide. Ok. Claro que estás de acuerdo, digo, tú estás muy joven, pero aquí, por ejemplo, en Monterrey, en Nuevo León tuvimos una situación con la violencia muy fuerte entre el 2008, 2012, por ahí. O sea, estaba la situación espantosa, muy difícil aquí en Monterrey, de mucha violencia, de bloqueo. Bueno, ya saben la historia. Nos la pasamos muy mal y no necesariamente Monterrey se hizo más violento en ese momento. No Ok. necesariamente veíamos.
más con actos de violencia. Obviamente que ahora se te hace como mucho más sencillo. Yo creo que tiene que ver con el respeto de la ley, pero no tanto, claro, sí permea, porque por supuesto una ciudad aquí como Monterrey, pues no es lo mismo que a lo mejor te vayas a Dinamarca. Ujú. O sea, a lo mejor que te vayas a Copenhague, donde las personas pues tienen mucho más educación, más cultura cívica, sus espacios y sus ciudades están diseñadas para que conviva el hombre con los vehículos, no hay tanta violencia, cuando hay violencia, sabes que vas a tener una consecuencia. Todos esos factores pues sí juegan en contra. Entonces, obviamente que tú me dices, oye, si hay violencia, las personas la van a replicar. Claro, porque finalmente recuérdate que nosotros, la sociedad se construye del núcleo social. Exacto. Si tú en tu familia ves respeto, vas a dar respeto. Si tú en tu familia ves violencia, discriminación, pleitos entre tus padres y entre tus hermanos, pues eso lo vas a replicar. Claro que lo vas a replicar. Entonces, igual, vuelvo al punto que te comento, el fenómeno de la violencia es muy complejo. Si me dices, oiga, doctor, a ver, pronúnciese si sí o no, y yo te voy a decir, sí, pero hay que matizarlo. Sí incide, pero hay que ver si esa incidencia si es estadísticamente significativa o no. Yo creo que no, porque en ese estudio que te estaba comentando, estudiaron la violencia, estudiaron el cambio, estudiaron la concentración, estudiaron qué tan cerca estaban las personas y sí lo incrementa, pero lo incrementa en un 3% a diferencia de otro grupo control. Ujú. Entonces, sí incide, pero no es determinante para que tú digas, es que Monterrey es violento porque la ciudad es violenta y entonces sus inquilinos, sus ciudadanos, los regios, son muy violentos. No, fíjate que yo parto del principio de que, Carlos, no sé de quién es esa frase que le he escuchado mucho, somos más los buenos que los malos. Somos más personas buenas, bien intencionadas en Monterrey que las personas malas. Exacto. Yo no sé si tenga que ver también el hecho de sectorizar, por ejemplo, la violencia. Por ejemplo, zona centro, vemos mayor incidencia quizás de peleas relacionadas con temas pues, de alcohol, ¿no? O Es, personas en condición de calle que en determinado caso, y se ha documentado en redes sociales, cómo a lo mejor empujan allá a la señorita que está esperando el sí, camión y a punto de sí, ser atropellada, o llegan y le empiezan a golpear al automovilista que está esperando ahí el cambio del semáforo. sí, Nos vamos a sector norponiente de la ciudad de Monterrey y es otro tipo de violencia la que se puede percibir, o temas de violencia familiar, o temas de violencia relacionada con grupos delictivos o grupos rivales. Lo mismo para la zona sur, sobre todo la parte alta. Nos vamos al sector de San Pedro Garza García y a lo mejor es otro tipo de violencia. Es decir, ¿se puede sectorizar, se puede estudiar desde ese punto de vista la violencia? sí, sí, mira, mi amigo y compañero Manuel Gardea, de aquí del Departamento de Psiquiatría, que yo les invito a conocer nuestro Departamento de Psiquiatría de la Universidad, del Hospital Universitario, es una joya, es un orgullo nacional el departamento. Y él, por ejemplo, está haciendo un trabajo de investigación muy interesante que habla de la geolocalización. Por ejemplo, imagínate que nosotros consultamos 10,000 personas al año. Bueno, Ujú. ver de dónde viene cada esa persona y ver si sus problemas mentales tienen que ver con los que viven a lo mejor en el Topo Chico, en San Bernabé, son diferentes a los que viven en San Pedro, los que viven en la carretera nacional, los del centro. O sea, sí estamos tratando como de estudiar eso, de estudiar y obviamente sí va a ser diferente porque las condiciones sociales, las condiciones que te rodean son completamente diferentes. No es lo mismo el tráfico que existe en el primer cuadro de la ciudad, no es lo mismo las personas que van al primer cuadro de la ciudad y a lo que van. Y bueno, pues o sea, pasa mucho eso. Por ejemplo, en Ujú. San Francisco hay una gran cantidad en esa ciudad de primer mundo que es una potencia tecnológica, que es un estandarte y un baluarte de la inteligencia artificial y todos los grandes descubrimientos y aportaciones del siglo XXI, tiene un problema espantoso que tiene que ver con las personas en situación de calle, con los homeless. Ujú. Pero allá los tienen, la policía tiene un programa, están más contenidos, están más sectorizados y allá saben las personas que si empujas
aunque estés en situación de calle, que si empujas, que si lastimas a una señorita, a una señora, a un joven, vas a tener una consecuencia. Entonces también tenemos que pensar nosotros en eso, porque fíjate, estos programas, Carlos, que tú nos haces favor de hacer, que son tan importantes, es para, oye, tenemos este fenómeno, ¿cómo lo atacamos? Porque para la violencia hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Es cómo las policías se instruyen para tener una actuación rápida y que puedan las personas sentirse protegidas en cualquier ambiente que estén, ¿sí? Ujú. Ya sea en el centro de la ciudad, ya sea en que anden en Valle Oriente, ya sea que estén en Escobedo, en San Nicolás, en Monterrey, donde estemos. Me parece bien interesante, doctor. Permítame la pausa. Antes de ello, ponemos sobre la mesa este tema que justo hacía mención, la presencia de personas en condición de calle, de cómo en otras ciudades del mundo han logrado controlar o contener o evitar pues esas conductas agresivas que aquí en la zona metropolitana pues parece que no se ha podido, al contrario, se ve mayor presencia de personas en condición de calle, mayor presencia de muchos migrantes lamentablemente en condición de calle que desafortunadamente se han convertido en un peligro, hay que decirlo, es la realidad. Es Han la realidad. atentado contra peatones, contra usuarios y Sí, en breve, si le parece, tocamos el tema aquí en su programa Retos. con gusto. Perfecto, volvemos. Esto es Retos, no le cambie. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en su programa Retos. Saludos a nuestros amigos de la mejor 92.5. Si tiene la oportunidad, échele un vistazo a nuestro canal de YouTube. Ahí nos puede ver y escuchar. Y por supuesto, también comentar acerca de estos temas que hemos estado abordando en la bandeja de comentarios de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey, sección de videos. Ahí puede dejarnos sus comentarios y sus mensajes con muchísimo gusto de manera personal en @carloscampos_S1. Estoy conversando con el psiquiatra Erasmo Saucedo, analizando el tema de la violencia urbana y la violencia callejera que lamentablemente está permeando en la zona metropolitana y particularmente en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, con la presencia que se ha visto pues cada vez mayor de personas en condición de calle, de indigentes, de personas migrantes, muchos de ellos pues o algunos de ellos con problemas de adicciones, con problemas visiblemente afectados por cuestiones de salud mental. Y que bueno, pues lamentablemente no hemos visto una acción, algún operativo, algo que proteja a los ciudadanos que visitan o que visitamos el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. A mí en lo particular me tocaba analizar y reportar hace un par de meses un hecho en un supermercado, y lo pongo sobre la mesa, en donde una persona de 70, 80 años pues estaba haciendo su súper ahí en la avenida Colón. Y de pronto llegó una persona aparentemente en condición de calle, aparentemente intoxicado, con un pico de botella, y perdón por ser descriptivo, lo atacó en varias ocasiones al grado de que le provocó la muerte. En ese mismo periodo, en un periodo de unas 72 horas, hubo varios ataques también por otras personas, también bajo el mismo contexto. A lo largo de la avenida Cuauhtémoc, Matamoros, una persona atacó a 4 personas, a 4 hombres, uno de ellos lamentablemente también murió. Entonces, eso nos lleva a analizar, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo con estas personas que lamentablemente son un riesgo, algunos de ellos, para el resto de la comunidad? Doctor. Carlos, pues tienes toda la razón. O sea, mira, eh, no podemos negar, Carlos, que nuestras ciudades se han vuelto más inseguras. Nuestras ciudades de México, pero también nuestras ciudades del mundo en general. Y sobre todo de ciertos países que no tienen programas para atender esta situación. Estados Unidos, la primera potencia económica mundial, tecnológica, global, tiene un problema espantoso de homeless, de personas en situación de calle. Vete a cualquier gran ciudad, si te vas a Colorado, si te vas a San Diego, si te vas a San Francisco, a Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en el centro, en el downtown que ellos tienen, que es el primer cuadro de la ciudad. Aquí nosotros tienen un gran problema de personas en situación de calle, personas vulnerables, ya sea por uso de sustancias, que generalmente tiene que ver con eso. O sea, las personas que están en situación de calle allá en Estados Unidos, aquí no sabemos, pero allá sí, porque existen estudios.
pues son personas que tienen enfermedades mentales, pero te digo, no quiero decir que las personas, o sea, eso sí, quiero que quede súper claro, yo no estoy diciendo que la persona que está en situación de calle tiene un problema mental porque no lo sé, Ujú, pero las estadísticas lo que arrojan sobre estas personas, pues es que o andan intoxicadas, andan bajo los influjos del alcohol, de alguna sustancia, son personas que a lo mejor tienen una situación mental y que se escaparon de sus casas, o situaciones o personas que van migrando. O sea, un migrante en sí no es una persona violenta, no es una persona agresiva, es una persona que no conocemos sus circunstancias. Es lo que te digo desde el principio. No sabemos qué pasa en el cerebro, en la cabeza, en la vida, en el alma de esa persona que a lo mejor son migrantes. Son migrantes centroamericanos, haitianos, algunos cubanos, ujú. algunos africanos. Hemos tenido poquitos, pero pues bueno, Monterrey se ha convertido en una ciudad de tránsito y para bien o para mal, pues algunas personas se quedan aquí, se quedan atoradas y es un gran problema que tenemos, sí. Es un gran problema de salud pública, de salud comunitaria, que creo que, Carlos, no se le ha dado la dimensión que tú estás hablando, que yo estoy completamente de acuerdo. Es, oye, yo me haría la pregunta, ¿qué tan preparado está el municipio de Monterrey, su área de protección civil, su área social, para atender este tipo de fenómenos? O sea, ya capacitaron a la policía municipal, hay una policía de proximidad, ya dimos cursos en las escuelas, en las empresas de cómo protegernos, porque los ciudadanos tenemos que proteger conociendo el fenómeno de la violencia. O Ujú. sea, no hay que cerrar los ojos y decir, no está pasando. Claro que está pasando. O sea, la ciudad de Monterrey que yo conocí cuando era joven, absolutamente esa ciudad ya se perdió, Carlos. Nada que ver. Yo podría andar a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, donde quiera, y no me pasaba absolutamente nada. La gente teníamos un respeto por las otras personas. Ahorita eso ya es impensable. Entonces se nos fue. Esa ciudad segura, tranquila, pasible se nos fue. No sé si vaya a regresar. Entonces tenemos que adecuarnos a vivir en esta ciudad que tenemos y también, pues bueno, tener una conversación franca, directa con nuestras autoridades. Ujú. Es qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar este fenómeno, porque para bien y para mal, Monterrey se está convirtiendo en una de las ciudades más importantes de Latinoamérica y del mundo. O sea, tanto por su dimensión, por su economía, por su tecnología, por su salud, vamos a ser un centro, nos estamos convirtiendo en un centro mundial. Y eso trae cosas buenas y trae cosas malas. ¿Sí? El tema de la indigencia es que en muchas ocasiones se viralizan ciertos casos. Recuerdo el de una mujer que empuja a una usuaria del camión urbano que estaba tranquilamente ahí esperando, me parece que en Avenida Cuauhtémoc, estaba esperando su camión, de pronto le llega por la espalda y la empuja. Evidentemente cae sobre la avenida con el riesgo de que pudiese haber sido atropellada. Afortunadamente no fue el caso, se llevó un golpe sí por la caída. Fue tanto el escándalo que se hizo que interviene, en este caso la policía de Monterrey, detienen, ubican y detienen a esta mujer, pero pues pasó unas cuantas horas y fue liberada, después se viralizó de que ya andaba otra vez en la misma zona. El punto al que quiero llegar es que no hay quien responda por estas personas. No la pueden detener, no la pueden mantener detenida, la liberan, no hay algún programa de salud pública que se Exacto. encargue de atender las condiciones o de adicción o de algún trastorno que pudiesen estar enfrentando. Y entonces, pues siguen en las calles. Exactamente, es que fíjate que estamos en un limbo. O sea, casi siempre, Carlos, nos pasa en todas las situaciones. Primero nos llega el problema y luego ya tratamos de buscar la solución. Imagínate que esta señora, que la persona que la policía que lo detuvo, supiera que en Monterrey hay 3 o 4 lugares donde podrían haber llevado a esta señora. Está el Centro de Especialidades Psiquiátricas del Estado de Nuevo León, que está en Juárez. Está la Clínica 22 del Seguro Social para personas con derecho a biencia, está el Hospital Universitario, 3 grandes instituciones donde tendríamos que valorar a esta señora en caso de que fuera una situación de psiquiatría.
Ok. Si es una situación de que, oye, pues no, está en situación de calle y no encontramos a su familia, bueno, pues reténlo un poquito para haber participación ciudadana, que haya una coordinación, oye, esta persona no ha sido reportada o qué, porque sí, si no, pues nada más estamos tapándole el ojo al macho, la policía y el municipio haciendo como que hace, pero no un programa de coordinación y sería muy sencillo, o sea, pues nada más le das capacitación a los policías para que los policías sepan cómo actuar protocolos, los famosos protocolos de actuación ante personas en situación de calle o en personas que nosotros podamos sospechar que tiene una conducta de violencia o un trastorno mental. Sería padrísimo Ujú. que eso lo podríamos trabajar, que lo hiciéramos de manera interdisciplinaria, los medios de comunicación, que ahorita estás haciendo una gran labor de difusión, Carlos, pero pues también que tenga resonancia entre las autoridades, las asociaciones civiles, porque también hay mucha gente de las diferentes iglesias, a lo mejor empresas que se preocupan por el bienestar social y que podríamos darle como a lo mejor cobijo y apoyo a estas personas. A ver, para entender un poquito ahí el tema y sobre todo el problema, para usted que nos sigue en radio, estoy conversando con el psiquiatra Erasmo Saucedo. Nos puede ver, nos puede escuchar también a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. ¿Qué es lo que puede llevar a una persona que justo hace algunos momentos me daba un adelanto? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a perder su conocimiento o el juicio total al grado de terminar en la calle? Porque muchas de estos individuos pues, tienen una familia o quizás Sí, tuvieron alguna familia, pero ya sí, no pudieron con ellos y sí, a lo mejor los rescataban y se les volvía a salir. Y sí, ya hasta que de pronto o de plano, pues ya mejor lo dejaron y ya no supieron sí, más de él. así es. Sí, o sea, Carlos, tocas un tema muy difícil que nosotros como psiquiatras tenemos, fíjate. Mira, muchos pacientes, sobre todo, te voy a hablar particularmente de esquizofrenia. Ujú. Esquizofrenia es una condición médica donde los pacientes no tienen conciencia de la realidad, ellos andan en su mundo interno. No saben que están enfermos, no se quieren tomar su medicamento. Son situaciones muy complejas y la familia trata de apoyarlos, trata de llevarlos pues con el doctor. También pasa lo mismo con uso de sustancias que son como alcohol, drogadicción y enfermedades psiquiátricas mayores como trastorno bipolar o esquizofrenia. Son situaciones muy graves, muy difíciles donde recaes una vez y otra vez y otra vez y otra vez y es un cuento de nunca acabar. Y entonces estos pacientes lo que quieren es andar en la calle. O sea, yo en todos mis 35 años que tengo de ser psiquiatra, soy testigo del gran esfuerzo que hace la familia, Carlos, por retener a sus miembros, por ayudarles, por que estén con una buena salud mental o que estén en las mejores condiciones, pero hay ocasiones en que no se puede porque el paciente se fue, se escapó, ya no regresó, prefiere andar en las drogas porque está súper ganchado, prefiere andar en el alcohol. O sea, son situaciones a veces muy dramáticas, ¿sí? Donde las personas pues se van a la calle y la familia se agotó. Imagínate tú, o sea, estar batallando, una madre, imagínate una madre soltera que tiene un hijo que empezó a los 12 13 años con uso de sustancias, tiene 27 28 años. ¿Te imaginas lo que pasa en ese hogar? El desgaste que tiene esa madre o ese padre y tiene que trabajar y tiene que cuidar a otros hijos, que a veces pues dices, oye, ya te hice la lucha 10 20 30 veces, ya no pude contigo. Que Diosito te bendiga y te acompañe. O sea, llega un momento en que también tienes que soltar. Lo entiendo, no lo justifico, Carlos, pero entiendo las historias y no sabemos, por eso no hay que juzgar, Carlos. Claro. No hay que juzgar a las personas que están en situación de calle porque no conocemos su historia. O sea, cada uno de ellos tiene una historia, una vida, una lucha que perdió a lo mejor contra alguna enfermedad, contra alguna droga, contra el alcohol. No sabemos, ¿sí? Entonces, esas pueden ser algunas causas y bueno, pues otras más que existen también, pero son las más importantes. Ujú. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Hace años, yo recuerdo, porque pues, este problema
pues no es nuevo, quizás sí, está más agudizado, hay mayor visibilidad, el problema se ve mayor. Hace años yo me acuerdo que si veían a alguna persona ahí con alguna situación em, de ese contexto, pues decíamos, pues ya lo conocíamos, ¿no? Y no, hombre, no pasa nada, no te No hace pasa nada, nada. ¿no? Ujú. Pero ahora pues ya es un tema que tiene que ver y se ha visto evidenciado que le podría afectar a la seguridad de los demás. ¿Qué hace el ciudadano con ellos, por ejemplo? ¿Le sacamos la Ok, vuelta? sí. ¿Cómo actuamos con ellos? Sí, sí, Carlos. O sea, creo que mira, he disfrutado mucho platicar contigo, pero me parece que lo más importante es esto que me acabas de preguntar ahorita. Oigan, raza, saben que hay que aceptar que no tenemos la ciudad que nos gustaría tener, ¿ok? No vivimos en los países nórdicos, que son países muy tranquilos, no vivimos ahí. Vivimos en México, que México es un país bronco, difícil, no de ahorita, de toda la vida, y ahorita estamos más. Entonces, a nosotros como ciudadanos, ¿qué nos toca hacer? Pues reconocer eso, reconocerlo y ver cómo vamos a enfrentar, a procesar y a administrar nuestra nueva realidad. ¿Yo qué te diría? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos que entender el fenómeno de la violencia y cómo aproximarnos a ellos. Si tú me dices, oye, a ver, por ejemplo, yo te voy a decir, o sea, que sé cómo se maneja el fenómeno de la violencia. Si yo voy, imagínate, por Juárez y 5 de mayo y veo un grupo de personas que a mí me parecen sospechosos desde mi perspectiva, a lo mejor es un grupo de muchachos que pues tienen ciertas conductas, que están hablando fuerte, que están mirando para todos lados. Yo les saco la vuelta. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Identificar que una persona puede ser violenta con nosotros y que hay ciertas características. Por ejemplo, cuando tú vas en la calle, lo normal es que vayas en tu onda, Ujú. que vayas caminando suavemente, que no establezcas contacto visual. O sea, ¿cuáles son los signos de alerta que una persona debe de tener? Si ves un indigente, no te le acerques. No te le acerques a un indigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabes su situación. No sabes si tiene una condición mental, no sabes si tiene una condición médica, no sabes si tiene uso de drogas, no sabes si anda en sus cinco sentidos o no. No te expongas y tienes que mantener una sana distancia. Una sana distancia es que tú extiendas tus brazos, más o menos que tengas como 1,5 metros a 3 metros entre una persona y tú, por lo menos para que si te va a golpear no te golpee tan fuerte. Ok, El espacio personal, el espacio de seguridad. Entonces yo lo que te diría es, el primer mensaje para nuestra comunidad sería, Carlos, identifica el fenómeno de la violencia que ahora es más frecuente, como tú lo has dicho. perfecto. Pues importante e interesantísimas estas recomendaciones que nos hace doctor Erasmo Saucedo. Permítanos la pausa, regresamos con el bloque final. Ahí tenemos el problema, pero pues ¿cuáles podrían ser las soluciones, las propuestas? Volvemos a estos retos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te invito a que te pongas en contacto, que nos dejes ahí tus comentarios. Estamos transmitiendo de manera simultánea en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentras como MBS Noticias Monterrey. En la sección de videos, ahí estamos de manera simultánea y ahí están también todas las charlas, los episodios, las conversaciones, entrevistas que hemos abordado a lo largo de los últimos meses relacionados con problemáticas de la localidad, también con personajes políticos. Si tienes algún comentario o alguna opinión, nos encantaría leerla. También, por supuesto, en @carloscampos_S1. Estamos hablando acerca de la violencia urbana y cómo este problema se ha detonado también pues por la gran cantidad de personas en condición de calle, la cantidad importante también de personas migrantes, la combinación de trastornos o de afecciones relacionadas con la salud mental y que pues a veces le combinan con las adicciones a las drogas o con temas relacionados con el alcohol. Ahí está el problema. ¿Cómo ves las soluciones, mi estimado doctor? Estoy conversando con el psiquiatra Erasmo Saucedo. Bueno, pues la solución es de todos, Carlos, ¿sí? O sea, pensemos qué puedo hacer yo para protegerme de la violencia. O sea, qué puedo hacer yo en mi fuero interno y luego si quieres vamos escalando, a lo mejor primero a nivel personal
luego a nivel de familia, luego a nivel de comunidad y luego a nivel pues de autoridades. Pero nosotros lo primero que te decía es, ¿qué hacemos? Identifica el fenómeno de la violencia. No andes a deshoras, no andes por calles muy obscuras, no andes tú solo o tú sola exponiéndote donde sabes que hay indigentes o donde sabes que hay personas que para tu perspectiva, porque no quiero particularizar a un grupo, o sea, Por supuesto. si tú sientes, no sé, imagínate, o sea, cada quien tenemos nuestros issues personales y creo que eso se vale, o sea, yo no tomo absolutamente nada, no me gustan las drogas, nunca me he drogado, bendito Dios, eso no me gusta. A lo mejor yo si identifico una persona alcoholizada, yo voy instintivamente a separarme, porque yo no sé cómo puede reaccionar esa persona. Si yo veo una persona que está drogada, pues me voy a separar. Si yo me subo al metro y veo que una persona me está viendo fijamente y que está empezando como a tener ciertos movimientos, que su postura está cambiando, que a lo mejor me está hablando sin que yo ni lo conozca, me voy a ir para otro lado. Es decir, la violencia puede escalar y nosotros lo que necesitamos saber es cómo abordar un fenómeno de violencia o algo que los especialistas decimos, cómo desescalarla, es decir, cómo no permitir que la violencia suba, porque la Exacto. violencia, Carlos, es como una escalera y cada uno es un peldaño. O sea, el primero es que te hagan contacto visual sin que tú ni la debas ni la temas. La segunda es que se te acerquen mucho cuando tú dices, oye, yo no te conozco ni nada. La siguiente es que a lo mejor te empiece a hablar fuerte, luego que te empiece a gritar, luego que te empiece a amenazar. Si tú te fijas, la violencia es como una escalera. Entonces, si tú ves que la escalera está subiendo, desescálala, bájala. Si yo veo, por eso te digo, ¿qué hago yo? Me alejo de esas personas. Si me está viendo muy fijamente, yo prefiero mejor voltearme a un lado. En una situación de violencia, Carlos, es preferible que te vayas, es preferible que conserves tu integridad, que no te metes en una bronca, a hacerle frente a una persona que tú no sabes cómo está. Porque a A veces veces, también ahí entra fíjate, sí, la vergüenza, ¿no? De que van a decir que soy un cobarde, ¿no? Y mejor lo enfrento, pero pues dejamos a un lado esos conceptos. Ahora, eso de estar sí, alerta me parece bien interesante porque a veces andamos en mil exacto. cosas, andamos en todo y en nada al mismo tiempo, ¿verdad? Y a Te veces estamos te puedo distraídos. decir una frase que yo digo, andamos en la pendeja, Carlos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque andamos con esto, o sea, con los Correcto. A dispositivos. lo que iba. Perdónenme. Vamos con el celular, vamos con los audífonos y pues no, Claro. te olvidas de lo que está sucediendo a tu alrededor. Claro, claro. Mira, yo doy una clase a los estudiantes de quinto año de medicina y siempre les pregunto, oigan, ¿alguno de ustedes? Porque yo doy trastorno por estrés agudo y trastorno por estrés postraumático que están muy relacionados con fenómenos de la violencia. Entonces, por eso conozco esto que tú me estás preguntando. Y les digo, oye, ¿te ha pasado alguna situación? Y bueno, pues yo les paso mi WhatsApp y les digo, contéstenme aquí, si no, no, pues o sea, me asaltaron, iba saliendo de la facultad y me pusieron un cuchillo y no me di cuenta. ¿Y qué ibas haciendo, mija? ¿Qué ibas haciendo, mijo? Pues iba con mi celular, iba con mis audífonos, o sea, iba sola, iba solo, iba a las 11 12 de la noche. Entonces, si te das cuenta, o sea, claro que ahora está pasando mucho el fenómeno de que ya cada vez nos estamos metiendo más en nosotros y estamos en nuestra onda en lugar de estar contemplando nuestro entorno y nuestro alrededor. La raza Definitivo. de mi edad, ibas en el camión y ibas pues viendo a la raza. Ujú. No teníamos celulares, no teníamos audífonos, cero. Y ahora los muchachos pues van que en TikTok y que van en redes sociales y que se van riendo. Todo mundo está en un fenómeno de metido en el mismo. Pues claro que vas a ser presa fácil. Lo primero que hace la gente cuando te quiere saltar es ver agarrarte desprevenido o desprevenida. Si tú estás alerta, o sea, mi recomendación para la raza que andamos en la calle, que tenemos que jalar, ponte alerta, por favor. Si andas en el centro de Monterrey, no te lleves tu celular carísimo y vayas con tu celular en la mano porque vas a sacar antojos. Pues por No te vayas supuesto. con tus audífonos que se ven carísimos. ¿Para qué te vas así? Vas a ser una presa fácil de esas personas que andan al acecho de tus pertenencias o de hacerte daño. Eso en lo personal. ¿Qué le toca a las autoridades?
Las, hacer. au- sí, Adelante. las autoridades, yo creo que deberíamos de tener unas juntas, unos paneles, algo tan sencillo como esto, Carlos, que tú me digas, que yo te digo, oye, ¿sabes qué? Todos los policías, por favor, si ves una situación que a ti te parece que es de salud mental, puedes llevarlo a este lugar o sabes que tenemos una línea telefónica de contacto. Oiga, doctor, doctora, tengo una persona con esa situación, ¿qué puedo hacer? O sea, la sociedad, el gobierno, el municipio necesita desarrollar protocolos de atención a población vulnerables y no a victimizarlos y decir es que es agresivo, es que es violento, es que es drogadicto, es que tiene, no, o sea, es una población vulnerable. Desde ahí, o sea, vamos a actuar, Carlos, yo te invitaría desde la compasión, no desde el miedo, no desde la discriminación, sino desde la compasión. Y la compasión empieza por, oye, ¿qué estará pasando con esta persona? ¿Ya habrá comido, no habrá comido, se bañó, no se bañó, tiene hambre? O sea, desde la compasión podemos hacer protocolos de atención porque finalmente es una población vulnerable. ¿Estás de acuerdo? Los que tenemos casa, ¿estás de acuerdo que imagínate cómo vive la gente que vive abajo del puente? Imagínate la gente que anda sin zapatos en este clima tan fuerte. Cuando uno como sociedad también fomenta la compasión, Carlos, y por eso yo creo que este programa va a ser muy hermoso, porque estamos hablando desde el entendimiento, no desde la satanización, no desde la discriminación, no desde la revictimización, sino, oye, tenemos un problema que se nos está haciendo un problema social porque nuestra ciudad está cambiando, nuestra ciudad siempre está evolucionando y ahora somos un centro mundial. Por eso los migrantes antes ni nos volteaban a ver, No, ni pasaban por aquí, ¿verdad? Pero ahora dicen, oye, pues ve qué bonito está Monterrey, o sea, en Monterrey hay mucho dinero, en Monterrey la gente es buena, en Monterrey la gente es muy trabajadora, para bien o para mal. Pues definitivo. somos una ciudad fregona y eso es lo que trae también. Esos son, digo, ese es el precio que uno tiene que pagar como sociedad. Las instituciones tienen la capacidad de atender, de trabajar en conjunto y atender esta problemática. Claro, claro que sí. Siempre nos faltan recursos, Carlos, también. Siempre nos faltan recursos. Creo que todas las instituciones privadas, públicas, la verdad es que somos mucha gente, entonces siempre nos faltan recursos, pero la intención, la voluntad la tenemos. Yo puedo hablar por el hospital universitario. Nosotros recibimos muchas personas en condición de calle Ujú. y, por ejemplo, o sea, si tú me dices, oye, es que yo te lo mandé al hospital universitario y ¿por qué no lo hospitalizaste? Porque, por ejemplo, la ley para internamiento cambió en el 2022, 2023 y ahora la persona aún tiene que dar su consentimiento. Y si no da su consentimiento, entonces un ministerio público, un juez nos tiene que dar una orden. O sea, es todo un proceso como para poder Claro. atenderlos, pero sí tenemos, o sea, porque al hospital universitario, créeme que nos llega a urgencias llega muchísima gente que nosotros, los profesionales de la salud mental, tenemos que ver si lo podemos atender. Créanme que nosotros quisiéramos atender a todo mundo porque sabemos la gran necesidad, pero a veces o la falta de recursos económicos nos lo impiden o a veces las situaciones legales. Y bueno, tenemos que trabajar dentro del marco de la legalidad porque somos una universidad pública, porque somos un ejemplo, un baluarte de atención y de buenas maneras para Monterrey. Perfecto, doctor. Pues un gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Si te parece un mensaje final, nada más para cerrar tema. Gracias, muchas gracias Carlos por la invitación. Pues lo único que me queda es eso, o sea, es aceptar que tenemos una sociedad, yo les diría, tenemos una sociedad que ahora es un poco más compleja y también nosotros tenemos que desarrollar nuestros propios protocolos individuales de cómo estar alertas y actuemos con esas personas desde la compasión. No juzguemos, o sea, no juzgues cuando ves algo en redes sociales porque las redes sociales no, con un video no vamos a hacer un diagnóstico de una enfermedad mental. O sea, retrata un momento, una situación, pero no podemos estar discriminando. Si nosotros entendemos el fenómeno de la violencia, de la migración, de la diferencia de edades, todo esto desde la compasión, nos ayuda mucho como a entender y a generar protocolos y a generar programas como estos, Carlos. Yo te agradezco muchísimo tu invitación
Gracias, les deseo lo mejor a tu auditorio y a ti también, y pues por aquí andamos. Muchísimas gracias. Es el psiquiatra Erasmo Saucedo. No sé si hay alguna red social, vía de contacto en donde pudiera, si alguien está interesado en el tema o Sí, necesita claro que ahí sí. apoyo. Claro que sí. Nosotros me pueden encontrar en todas las redes sociales. Digo, tengo ese gusto de estar en las plataformas. Búsquenme como Erasmo Saucedo Uribe, psiquiatra. A veces me buscan como neuropsiquiatra en Monterrey. A veces me buscan como Sid Neuropsique. O sea, si ustedes ponen Erasmo Saucedo en alguna plataforma, en alguna red, me van a encontrar y por ahí están todos los enlaces, que me daría mucho gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias por tu tiempo y estamos en Gracias. comunicación. Mucho éxito. Adiós. Gracias, despedimos esta transmisión. Recuerde, mañana, como todas las tardes, de 2 a 3, aquí en la mejor 92.5 FM, con toda la información en MBS Noticias Monterrey. Hasta pronto.